la fuente dependiente. Quiere decir que el de tensión pues, tiene más o menos. Y el valor entre el voltaje que hay. O sea, tiene que ser el voltaje que hay. Se ve aquí, nuestro rombo tiene una fuentita, o sea, que es una fuente de corriente. Y la corriente, si esa fuente es 20I y es la corriente que pasa por el centro de la resistencia de 2 kilómetros. Nos pide que llevemos el equivalente de T. Para el equivalente de Thevenin, el primer paso es conseguir la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin va a ser dentro de los luminares A y B. O sea que desde Thevenin va a ser igual al voltaje A B. ¿Cuánto es el voltaje A B? 25. Este circuito es un circuito que está en serio, ¿verdad? Entonces la corriente que pasa por la resistencia de 25 ohms es esta 20. ¿Y cómo es la tensión? Si la corriente va así, es de más a menos. O sea que el voltaje A B sería menos 20I por 25 ohms. El menos es porque aquí es más o menos, pero el voltaje lo estamos midiendo entre veces. Y se da menos 500. Y la corriente I es la corriente que pasa por aquí. ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por aquí? Tenemos este voltaje, tenemos este voltaje. Entonces, mira, no hay subió el otro. la corriente sería el voltaje en su volt. No hay subido. El voltaje A B. ¿Esta es la resistencia que son? La tensión que hay en esta resistencia es la diferencia entre las dos tensiones. Entonces sería 5 voltios menos 3 de AB. Esa es la tensión que cae en la resistencia. Entre la resistencia me da la corriente. Ahí son menos 500 voltios. Y ahora nosotros sabemos que VAB, este que está aquí es menos 500I. O sea que podemos escribir 5 voltios menos 3 menos 500I entre 2 kilo ohms. Entonces, los carros que aquí los multiplico por I, serían 2000 I. Es igual a 5 más 3 por 500, 1500 I. Ponemos la I del mismo lado. Sería 2015, 2500 y igual así. Y eso es el cargo de la tiene ahorita. 500 y igual a
15 menos 500 y eso uno pensaría que es en amperes, pero es la corriente. Porque no El menos 500 debe ser 1 sobre ohm. Y 5 entre 500 pasa. 0,01. ¿Cuál? 0,01. Ingeniería. 10 miliamperes. 10 miliamperes. 10 miliamperes. Entonces ya tenemos la corriente y con esta corriente calculamos el voltaje térmico. Entonces el voltaje térmico es igual a menos 500 por 10 miliamperes. Menos 5. Menos 5 Ok, ya tenemos la tensión de T. Ahora nos haría falta la resistencia de T. Pero cuando tenemos fuentes dependientes en el circuito, no la podemos calcular como la estábamos calculando anteriormente. ¿Cómo la calculábamos anteriormente? La fuente de tensión la ponemos en un circuito, la fuente de corriente la ponemos en un circuito abierto. Pero aquí no podemos hacer eso, porque las fuentes son dependientes. No sabemos de qué depende. Sabemos la variable, pero no sabemos de qué depende. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin tenemos que usar un artificio que ya vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que dijimos que la resistencia de Thevenin es igual a la tensión de Thevenin entre la corriente nota? Bueno, entonces nos haría falta la corriente de norte. Calculamos la corriente de norte. ¿Cómo se calcula la corriente de norte? Por los cortocircuitos entre los terminales. Entonces sería Y la. De 20i. Sí, o sea, la fuente de tensión y la fuente de corriente en forma de diamante dependen de la fuente normal. La de diamante, o sea, la de 20i depende de ese voltio también. Esa es la que está subiendo. Las dos dependen de 5 voltios. cuando pongo el cortocircuito, ¿qué pasa con el voltaje a ver? ¿Cómo? Cuando pongo el cortocircuito, ¿qué pasa con el voltaje a ver? ¿Ah? Está en paralelo con un corto. ¿Qué pasa con la tensión? Cuando yo tengo la tensión en el cortocircuito, ¿qué? ¿Qué tensión hay en un cortocircuito? Cero voltios, ¿verdad? Entonces el voltaje a ver va a ser cero, ¿verdad? ¿Y qué corriente va a pasar por ahí por el cortocircuito? No hay La corriente que viene por aquí va a pasar todita por el cortocircuito. No va a dar la resistencia. ¿Ah? No va a dar la resistencia. Pero no hay resistencia. No, se va todo por el cortocircuito. ¿Y va en qué sentido? De menos. Al contrario de la corriente norte, ¿verdad? Yo estoy aquí en los 20. ¿Correcto? Claro. Entonces, ¿cómo calculo la corriente I? Sabemos que voltaje B igual a 0, ¿verdad? O sea que esa fuente que está ahí es como cortocircuito. ¿Cuánto vale I? ¿Cuánto es? 2.5 2.5 mil. miliamperes. No, ya es. Pero
lo multiplicamos con ¿Y cuánto va la corriente norte entonces? menos 50. ¿Y entonces cuánto va la resistencia térmica? El Menos voltaje 5. térmico Menos nos 5. dio Arriba. Arriba. menos 5 voltios. Y la corriente de norte nos dio menos 50 megavoltios. Profe, estoy quedando loco. 100. Profe, Sí, ¿Ah? Tengo. Porque la resistencia térmica continua. Y ese sería el equivalente. Ajá, lo ubicaba que lo. ¿Cómo le explico que todo? ¿Ah? No mentira, esa es la primera parte. No, no, sí, es todo. Estoy aquí para explicarte. Pero es verdad en todo, profe. O sea, desde la primera parte, que lo de las unidades, no me acuerdo. En la fuente, la variable está multiplicada por una constante. La constante se encarga de las unidades. Newton metro sobre segundo cuadrado, kilogramos metro sobre metro al cuadrado. Eso es la constante esa, que está ahí al lado de la variable. En nuestro caso, aquí, esta tensión va de 3 B a B. B a B es la tensión que está aquí. ¿Y qué tensión cae ahí? Estos 20 I, y estos son amperios, 20 I, que cuando pasan por esta 25 ohmios, se convierten en voltios. ¿Sí? Ya, porque cuando pasan por ahí. Esto es corriente. Ajá. ¿Qué es? Amperio, ¿verdad? Amperio. ¿Qué es esto? Una resistencia. Ohmio. Y cuando vos multiplicáis amperio por ohmio, ¿qué te da? Voltio. Este resultado de aquí da el voltio. Lo que pasa es que I es la incógnita, que no conocemos, pero esa I está en amperio. La corriente que pasa por aquí es 20I y viene en amperio. Cuando la multiplicamos por 25 ohmios, ¿cuál es el resultado? Voltio. 500 I voltios. I es la cantidad de amperios. Si saca la I. ¿Ah? Cuando pongamos la I, ponemos el valor de I. ¿Cuánto dio el valor de I? 10.000 amperios. Eso lo vamos a poner ahí, 10.000. Lo multiplicamos por 500 y nos da el voltaje. Le pregunto otra vez. Está fuerte, profe. Está fuerte la cosa. ¿Ah? Está fuerte la cosa, profe. Ni que fuera café. Y eso. Ajá, volvemos a repetir. Esto es una No, fuente no, sí, sí, corriente. eso es lo que la norma te dice. Ah, ya. Pero, ajá, Eso ya. la otra parte. Ya saben cómo llegamos aquí. De ahí. Ajá, la fuente Ajá. VAE, que es la tensión Sí, pero por aquí, cuando esta corriente pasa por aquí, vale esto, menos 20 I, porque pasa en el sentido contrario, multiplicado por 25, y eso nos da menos 500 I. La unidad de eso son voltios. 500 I es el módulo de la corriente. ¿Ya? Ahora, necesito la corriente está aquí, es ahí, en esta variable que está por aquí. Para calcular esa corriente, entonces yo busco la tensión en la resistencia. ¿Cómo calcular la tensión en la resistencia? Es una diferencia de potencial entre un punto y el otro. Como la corriente va de aquí para acá, va más o menos. Ya que sería 5 voltios menos 3 VAB, que es la tensión que hay aquí. Ahí es donde me confundo. O sea, el diferencia
Bueno, lo otro que puedes hacer es hacer una malla y despejar. Pero ya en este nivel que vamos a terminar el segundo corte, ya eso debería ser una mamallita, ¿no? Entonces, 5 voltios menos la tensión que hay aquí, que es 3 A. Esa es la tensión que cae en la resistencia. Dividido entre la resistencia me da la corriente. Sí. Y entonces hago la operación, pues 3 por menos 500, ¿verdad? Más 1500. Este 2K estaba dividiéndolo para hacer multiplicando ahí. 2K son 2000, por eso son estos que caen. Y aquí 5 menos por menos más, 3 por 500, 1500. Ahora tengo aquí 1500 y aquí 2000, despejé esto para allá. 2000 y menos 1500 y es igual a 5. Y cuando hacemos la diferencia, los 500 es igual a 5. Y al despejar me da 10 menos, pues. Y los ohmios de 2000 se van. Los ohmios de 2000 se van. Cuando puso. Cuando yo agarro 2 kilo ohmios y lo multiplico por los amperios, me dan voltios. O sea, la variable es la incógnita. Sí, sí, sí. Se puede interpretar como amperio. Cuando Y volteas a voltaje. despejar, aquí los 5 son voltios y los 500 son ohmios. Y ahí tenés la intensidad. Sí, ya esto sí ya no es sencillo, ya eso ya. La veía era que estaba acompañado Bueno, hay que entendió lo otro, pregunte. de otros valores. O sea, la fuente de tensión es dependiente del voltaje de Ese era el valor de ese valor. Entonces, por eso que Ya se dice por esto. Pero- Cuando estamos haciendo el equivalente de venimos de Norton, con fuentes dependientes no podemos calcular la resistencia tradicionalmente, sino que necesitamos el voltaje Thevenin en la corriente de Norton. Entonces ya tenemos el voltaje Thevenin, no hace falta la corriente Norton. Para la corriente Norton tenemos que poner en cortocircuito los terminales. ¿Ahí se acuerdan? Y la corriente Norton va a ser la corriente que pasa por el cablecito ese. ¿Correcto? Claro. Ok, entonces, como pusimos un corto aquí, B a B, que era la tensión de esta resistencia, Se va. se fue a cero. Claro. Lo único que Entonces, sí ¿qué puede corriente ser- pasa por aquí? Toda la corriente esta no va a pasar por aquí, se va por el cortocircuito. Claro. Entonces, como pasa en el sentido contrario, entonces la corriente no va a ser menos 20. O sea, esto negativo. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, una vez que tenemos menos 20 y aquí, vamos a buscar I. Como dijimos, el voltaje AB es 0. O sea que este voltaje va a caer todito sobre la resistencia. 5 voltios entre 2K va a ser la corriente, que son 2.5 minutos. Y conteniendo la corriente, calculo la corriente de Norton. Sustituyo aquí. ¿Sí? Y teniendo la corriente de Norton y la tensión de Thevenin, calculo la resistencia de Thevenin. O, fíjense que aquí el voltaje es negativo y la corriente es negativa, porque la resistencia no puede ser negativa. Si le da la corriente, la resistencia negativa, empiecen a revisar. Y una vez que tenemos los dos elementos, entonces el circuito es fácil. Una fuente con voltaje de Thevenin y una resistencia en serie con la resistencia. Fíjense que aquí le volteé los signos porque el voltaje es de unos signos. Pregunta. No, yo me quedo loco. Para que no te puedas imaginar. Entonces, el Después segundo- me quedo loco. Este me sabe No sabéis allá y aquí cuando llegue al circuito. al final de la vista.